Bueno, un gran saludo a todos nuestros seguidores del podcast A Campo Abierto. Queremos agradecer sus comentarios, queremos agradecer cómo han permitido que nuestro propósito de llevarle la vida de grandes caucanos y de personas que dan su lucha en el Cauca haya sido bien recibida en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Hoy tenemos a alguien muy especial. No solo los habitantes del Cauca, sino del país y del mundo merecen saber de una forma profesional qué es lo que acontece en nuestro departamento. Proclamar nuestra realidad. Y tenemos hoy a nada más y a nada menos que el director de Proclama. Es un honor tener a Alfonso Luna. Bienvenido a nuestro podcast A Campo Abierto, Alfonso. Muchas gracias, ingeniero. Una sorpresa muy agradable poder participar de este trabajo periodístico que usted ha estado haciendo, que con los personajes que han pasado sé que va a pasar a la historia de la exaltación de las personas que hemos tenido alguna participación en el desarrollo social, político, económico de este departamento. Muchas gracias. Alfonso es un hombre aguerrido, frentero, y en el 2019 tuvo un reconocimiento a su coraje, el premio Orlando Sierra. La revista Semana, el grupo Argos, la Fundación para la Libertad de Prensa y el PNUD se asociaron e hicieron reconocimiento periodístico para que los que en condiciones extremas puedan o se les reconozca mejor su profesionalismo en el periodismo. ¿Qué sintió usted de recibir ese premio? Pues imagínese, primero los que convocan. La convocatoria fue la revista Semana, la anterior revista Semana, ¿no? La revista Semana, el grupo Argo, la Fundación para la Libertad de Prensa, el PNUD, pues hacer una selección en todo el país sobre el coraje al periodismo y que haya recaído esa selección en mí, yo creo que es el máximo reconocimiento que he recibido obviamente en el periodismo, en mi historia como periodista. De manera que eso significó pues el orgullo del momento de estar en medio de semejantes personalidades, a nombre de Orlando Sierra, que fue asesinado como director del diario La República, del diario La Patria de Manizales, y llevar en mi pecho esa medalla fue el máximo reconocimiento que se le puede hacer a un periodista, y yo creo que es ese. Qué chévere. Son más de 50 años de su vida periodística. Usted es un ícono del periodismo en el departamento del Cauca y del país. ¿Cómo inició esa aventura? ¿Cómo son esos inicios del periodismo de Alfonso Luna Heller? Pues te cuento que el periodismo, en la época en que yo comencé, y mucho tiempo después de haber venido haciendo periodismo, pues no existía la facultad, no existía la formación académica de los periodistas en una universidad. Nos tocaba, era un talento, era la explotación de un talento como natural, normal, que tenía uno. Obviamente entonces yo comencé estando en el bachillerato, terminando el bachillerato en el Colegio Instituto Técnico, espontáneamente por necesidad de comunicación, necesidad de estar en contacto con la gente, con los compañeros, con los amigos, con los profesores.
se creó el Vocero Estudiantil, un medio de comunicación del Colegio Instituto Técnico, y yo lo dirigí durante ese año, escribiendo editoriales, escribiendo las notas, haciendo los pininos del periodismo. Eso fue año 1969 y 70, cuando me gradué de bachiller. Ahí comenzó. Después vino, pues ya ingreso a la Universidad del Valle, comencé con un periódico que llamó El Observador. Posteriormente salí de la Universidad del Valle para la Escuela Militar de Cadetes, tuve otra experiencia periodística ahí en la Escuela Militar de Cadetes, después de que me retiré como oficial del Ejército, con una antigüedad ya de teniente antiguo. Reinicié el periodismo que hoy se conoce, es decir, con Proclama del Cauca ya llevamos 43 años. El Instituto Técnico, gran colegio de Santander de Quilichao, donde por aulas también pasó otro ícono del periodismo, Antonio José Caballero, que en paz descanse. ¿Compartieron espacio, Alfonso, con Antonio José? Sí, claro. Antonio José me llevaba unos años en el colegio porque él me llevaba unos años. Creo que 1 o 2 años, es decir, estaba en el curso siguiente al mío, pero nosotros desde primero de bachillerato hasta sexto fuimos compañeros y con él tuvimos una experiencia muy vital, digamos, para el periodismo, porque mi padre tenía una ferretería y él vendía la novedad en esos años. Le estoy hablando de los años 70, llegaron los transistores, grabadoras de pilas y esas cosas. Era una novedad de escuchar la voz de uno grabada en una cinta. Y entonces Antonio José, siendo estudiante, comenzó a irse a la casa, al solar, con una grabadora de esas, a transmitir el solo aire. Se volvió periodista de radio con una grabadora en esos años, te cuento, antes de irse para... Él después viajó por todo el mundo, pero los pininos también los hicimos allí con esos medios que mi padre como comerciante nos facilitaba. Yo trato de imaginarme, Alfonso, allá en el Instituto Técnico, cómo era ese Alfonso inquieto frente al periodismo. Y por ahí un pajarito me dijo que usted perdió tercero de bachillerato. Bueno, tercero de bachillerato, ¿qué sabe uno a esa edad? Jugar fútbol, ¿sí? Decidió emprender una etapa de su vida en la calle, pero le duró solo 3 días, que se fue para Buenaventura. ¿Cómo fue eso? Yo creo que no, yo era muy rebelde, claro, he sido rebelde. Fue un problema familiar, un problema de la casa, y yo me fui del colegio precisamente los 3 días que estaban haciendo exámenes finales, como para marcar un precedente, que no voy a asistir a exámenes finales, pero no porque no estuviera, digamos, preparado para presentarlos, sino para decirle, a mí me importa nada. Les voy a perder el año de aposta. Sí. Eso ocurrió, ¿no? Una locura, porque imagínate que uno pierda el año por una rebeldía de ese tamaño. Pero no, me ajuicié, eso fue muy... Como usted pasa a la Universidad del Valle, una Universidad del Valle bastante revolucionaria. ¿Cómo llega usted a estudiar química en la Universidad del Valle? Sí, yo fui, cuando no se presentaban exámenes de IFES en el año 70, no existía eso. Lo que existía era el premio Mejores Bachilleres Coltejer. Ese era el reconocimiento. Entonces yo pasé directamente, yo me gradué julio de 1970, bachiller, junio, y en julio ya estaba en la universidad gracias a premio Coltejer. Entré directamente a la Universidad del Valle a estudiar química, ingeniería química,
año 70, comencé el segundo, tercer semestre, año 71, cuando se vino la famosa huelga del 71, que fue una huelga inclusive mundial. Fue Francia, comenzó la huelga estudiantil en Francia del 71. Colombia tuvo una sacudida estudiantil muy grande. Aquí en Popayán, sobre todo la universidad pública, aquí en Popayán, pues hubo muertos, Tuto González. Sí, claro, lo recordamos. En la Universidad del Valle, compañero nuestro, Edgar Vargas, por ejemplo, fueron también asesinados dentro de ese proceso estudiantil. Y se hizo pública, ya salió a la luz pública el M19 en ese año, que ese año fue cuando Rojas Pinilla perdió las elecciones frente a... el año anterior, sí. Rojas Pinilla había perdido las elecciones frente a Misael Pastrana, se creó el M19, pero se hizo público en el 71. Yo tuve que salir porque como tú lo habías dicho, y esa rebeldía sí que yo mantenía, me tuve que volar, digamos, porque me iban a echar mano. En la Universidad del Valle salieron los principales dirigentes del M19, salieron de allí. Claro. Y entonces yo dije, no, yo no... Y además usted era una fiel muestra del nadaísmo, me decían que era de pelo largo, pantalón botacampana y todo eso. Claro, y como estábamos en esa revolución juvenil y coincidió con todas estas cosas, yo me fui, yo dije, no, a mí. Y me volé otra vez para Bogotá. Yo caí en manos de un tío mío. En Bogotá llegué allá a manos de un tío, me dijo, usted para entrar a esta casa se me corta el cabello, se me pone ropa normal, se viste como una persona, y me llevó para la escuela militar. Yo terminé ingresando a la escuela militar de cadetes como cadete y hice la carrera militar. Sí supimos pero además esa vocación periodística le siguió fluyendo. ¿Qué hizo usted en la escuela de cadetes frente al periodismo? Oiga, es que a mí me admiraba mucho, en la escuela militar de cadetes me admiraba mucho el general Álvaro Valencia Tovar. Álvaro Valencia Tovar fue además de un gran militar, fue un gran periodista. Él siendo militar, tenía una columna permanente hasta su muerte hace pocos años. Tuvo una columna permanente en el diario El Tiempo. El general de Valencia Tovar, y él era el director de la Escuela Militar de Cadetes. Nosotros éramos 2000 alumnos, una ciudad, pues, una sociedad, una pequeña sociedad, pues. Yo le propuse al general Álvaro Valencia Tovar, que conociendo su formación periodística, la Escuela Militar debía de tener un medio de comunicación interno para facilitarle pues a los oficiales, a los cadetes, a los alféreces, que se comunicaran a través de un medio de comunicación interno. Y me dijo, uy, no, y usted, hágalo. Si usted es capaz de hacerlo, yo lo patrocino y nosotros en la imprenta de las fuerzas militares lo hacemos, no tiene ningún problema, hágalo. Lo hice. Y se llamó una revista Armas y Letras. Hoy, 55 años después, es la revista institucional de la Escuela Militar de Cadetes, se llama Armas y Letras. Claro está que uno va a ver la revista y dice fundador general Álvaro Valencia Tovar. Sí, pero bueno, ahí usted lo sabe en su corazón y su familia y los que lo apoyaron en su momento, que hace parte de su legado periodístico. Bueno, la vida militar y sobre todo la vida en la escuela. Me dijeron que a usted le sirvió mucho sus años traviesos en Santander, que era un joven que se iba y se escapaba a la piscina municipal, que se tiraba con bicicleta y toda la piscina. Qué dolor de cabeza que era usted para su papá Alfonso. Pero cuando llegó a la escuela, usted fue un buen nadador de obstáculos. ¿Cómo fue eso? Mire, lo que ocurre es que
La piscina municipal todavía existe, ahí está, hace muchos años no la utilizan como se utilizaba antes, permanecía llena y era, ahí todo el mundo iba a nadar, ahí hacíamos competencias, allá jugábamos, la piscina pública se la mantenía llena. Cuando yo ingresé a la escuela militar, en el examen de ingreso me preguntan, ¿usted qué deporte practica? Y, ay, pues pucha, ¿deporte? Yo no había jugado fútbol, yo nunca jugué básquet. Estado físico de relojero. Ni voleibol, ni nada, yo era un vago. Sí. Deporte. Ay, entonces me acordé de la piscina, pues yo me la pasaba en la piscina, pero no como deportista, y no porque era un sitio de esparcimiento sin pensar en el deporte, pero yo sí sabía nadar y había aprendido a nadar ahí a la fuerza. Ah, sí, claro, natación. A nosotros nos cogieron los de natación, entonces, bueno, todos a la piscina, entonces, el grupo pues de los que, y claro, un poco de rol, los costeños no saben nadar en piscina, uno cree que porque el mar, allá los costeños nunca han tirado una piscina a pesar de que mantienen en el mar. En las piscinas en Bogotá, pues en esa época pues no eran tan populares, digamos, entonces los muchachos poco nada, y yo que me la pasaba acá, entonces cuando dicen al agua, pues yo me tiré y el instructor se quedó aterrado porque yo llegué y pasé, pero venga, ¿cómo así? Sí, bueno, siempre hay alguien muy bueno en algo y ahí le afloró usted una vocación, pero además fue buen paracaidista, tuvo reconocimientos como paracaidista y ya en su vida militar estuvo con los ingenieros militares y ayudó a aperturar una vía en el Oriente Caucano. ¿Cómo fue eso? Sí, yo estudié ingeniería. Lo que pasa es que la ingeniería militar es diferente, es decir, no diferente, sino complementa la ingeniería civil, porque la ingeniería militar es especializada en construcciones horizontales, vías, puentes, pontones, alcantarillas, construcciones horizontales. Cuando me gradué de subteniente, pues me gradué de ingeniero militar. Eso que usted decía hace un rato, a mí prácticamente me mandaron a la casa de castigo. Yo me gradué de ingeniero militar y se estaba construyendo, porque es que la vía toda Tacuelló. Sí, claro. Se estaba construyendo años 75, años 76. Señor Luna se va de comandante para la vía toda Tacuelló. Habían dos frentes, el frente del batallón Cisneros era de Páez Belalcázar hacia Tacuelló. Y el frente del batallón de Palmira, del batallón Codazzi, venía de Tacuelló hacia Páez. Y la idea era encontrar. Entonces había un comandante en Tacuelló y el otro comandante acá en Toes, que era yo. Ahí estuve en la construcción de esa vía hasta su inauguración en el año 78. Esa vía quedó. Entonces uno iba de Páez, Belalcázar a Cali fácilmente, y subía por Toes, llegaba a Tacuelló, salía aquí al Palo y Cali. Más fácil que toda esta vuelta por acá. Esa vía se la llevó la avalancha del río Páez en 1974 y desapareció todo un corregimiento, el corregimiento de Toes. Claro. Quedó borrado del mapa. Irlanda, todos esos sectores rurales del municipio de Páez desaparecieron. Sectores que lo vieron a usted ejercer su vida de ingeniero militar, es una vía que ya lleva varios años bloqueada por lo mismo que usted está planteando, o sea, no se ha logrado reaperturar el esfuerzo que trabajaron esos dos batallones de ingeniería. Nos habló del general Valencia, que lo quería mucho y lo apreciaba mucho, pero nos contaron que el retiro suyo de la vida militar fue también por un oficial de alto rango que no lo quería tanto. Como dicen los muchachos, se la empezaron a montar. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Qué pilatuna hizo?
No, es que no, yo tuve un primer matrimonio con la hija de un coronel. Ese fue el primer matrimonio. Y esa señora era coronela. Pues se había formado. Es que a usted le gusta meterse en líos hasta en eso, ¿verdad? Qué cosa tan berraca. Y claro, yo no me casé con una esposa, sino que me conseguí una coronela. Ella me daba órdenes. ¿Y usted que ha sido malito para recibirlas? Y tenía el respaldo de su padre. Eso condujo pues a una situación muy complicada para mí dentro del ejército. Yo en el ejército fui siempre muy destacado, pues, porque, como te digo, yo era el primer puesto en todas las organizaciones, en todas las clasificacionnes que se hacían. Pero el problema era un problema muy personal. Extracurricular. Muy extraprofesional, ¿sí? Entonces, pero yo decidí, no, mientras yo esté en el ejército voy a estar sometido a esto. Y yo infortunadamente nunca, o afortunadamente nunca he estado sometido. A pesar de que era militar y que tiene uno que someterse obviamente a la disciplina militar, pero es una disciplina asumida. Aunque uno termina haciendo caso, pero por las buenas, ¿cierto? Sí, Sí, claro. Pero ya así con voz militar que lo manden uno a trapear es muy berraco. Ajá. Sí, eso es muy difícil. Eso me costó la carrera militar, ese primer matrimonio. Oiga, nos habló de cómo inició usted en los 70 con El Observador. ¿Cómo influyó el terremoto del 83 en su vida y en la creación de Proclama? Mire, yo regresé al Cauca cuando me retiré del ejército, me regresé en el año 81, 82, nació David en el 82. Y con el nacimiento de David nació nuevamente Proclama. De ahora en adelante David no se puede quitar la edad. Nació en el 82. Bueno, sí, muy bien. Y nació con Proclama nuevamente. Porque es que aquí hay un lapso, cuando estuve en la Universidad del Valle, tuve un periódico que se llamaba El Observador. Sino que el impulsador, digamos, el profesor nuestro de periodismo, digamos, que yo tuve, fue Silvio Medina Bella. Yo creo que usted lo recuerda. Claro, totalmente. Silvio Medina Bella, en el año 82, 83, me dijo, mira, Alfonso, esa vaina del observador, eso parece como el conservador, ese nombre no es periodístico, eso no pega. Está ladrilludo. Sí, eso no. Pongámosle Proclama, pero resulta que es que Proclama era una hoja mimeografiada. Yo no sé si usted muy joven. El mimeógrafo, claro, que nos tocó, que era con la maquinita. Sí. El mimeógrafo. Entonces era una hoja mimeografiada que sacaba Rodrigo Medina Bella, abogado, hermano de Silvio. Pero de Silvio, de Jorge, de Lía, claro. Proclama era una hoja mimeografía que sacaba Rodrigo, con noticias, con escándalos. Bueno, Rodrigo como era, pues. Y le dije, pero ¿cómo hay que ponerle Proclama al periódico nuestro si es lo que hace Rodrigo? Y dijo, no, yo ya hablé con Rodrigo, entonces nos reunimos y tal. Y bueno, entonces se le puso Proclama, en común acuerdo allí. Y nació, y se le cambió el nombre del Observador a Proclama, cuando ese mismo año, comenzando el año 30 de marzo de 1983, se viene el terremoto de Popayán. Nosotros estamos en Santander, pero obviamente inmediatamente nos vinimos para Popayán, y la tragedia de Popayán pues nos tocó afrontarla. El liberal, todo se paralizó obviamente en Popayán, pues en esa tragedia. Entonces nosotros nos tocó con Silvio Medina suplantar, digamos, no suplantar, ¿cómo se dice?
reemplazarlo temporáneamente al liberal para poder mantener informada a la gente cómo estaba evolucionando la cuestión del terremoto, y eso lo hizo Proclama, ya con el nombre Proclama. Es decir, que nosotros estuvimos muy relacionados con pues tan relacionados que yo me quedé a vivir en Popayán. Nosotros quedamos aquí en Popayán, nos vinimos, bueno, primero me vine yo, ya después trajo la familia. Cuando se estabilizó la cosa nos traje la familia. Con los años se creó, porque éramos muy amigos con el gerente del Iscredial, Víctor José Gómez. Claro. El ingeniero Víctor José era el ingeniero, era el hijo del coronel. Hijo del coronel que fue gobernador también, el coronel Víctor Gómez. Víctor José, hijo, era el gerente del Iscredial. Se diseñó, lo primero que se diseñó fue para la recuperación de los damnificados del terremoto, fue la urbanización La Paz. Yo tuve acceso a eso, nosotros fuimos los fundadores de la urbanización La Paz, con un grupo con los primeros beneficiarios del programa de vivienda que trabajaron una época en el Iscredial. Exacto, ahí ya me radiqué yo definitivamente aquí en Popayán. O sea que ahí podemos titular que en el terremoto de Popayán nace Proclama y nace un nuevo escenario de vida que es Popayán, que se vuelve la sede en ese momento de la familia Luna. Correcto. Su esposa. Usted tiene una historia de vida muy bonita frente a lo que fue su esposa. La novia suya de toda la vida, pero usted se fue para el ejército, se dio una vuelta por allá, se casó, se divorció, regresó. Y había una mujer que lo amaba, lo esperaba, y así nace el matrimonio que hasta hoy hace parte de su orgullo, Alfonso. Claro que sí. Ella es Flor del Carmen Criollo Penagos. Es la mamá de los 3 hijos, de David, de Hernán Alfonso y de Diana. David pues es contador público, administrador de empresas, periodista, magíster en periodismo. Sí, claro. David, que es actual gerente de Proclama. Hernán Alfonso es subdirector. Hernán Alfonso estudió. Es que esa es una cosa bonita ahorita que usted me hace hablar de la familia, porque todos estudiaron para Proclama, para poder ser Proclama. David estudió administración de empresas, dijo, no, contabilidad, esto de la contabilidad es como subalterno, más bien como, tengo que ser administrador, entonces administración de empresas, pero esto es periodismo, entonces hay un magíster en periodismo, para eso. Hernán Alfonso entonces dijo, no, pues yo voy a estudiar los diseños y tal. Él estudió diseño gráfico primero en el SENA, después en la Escuela de Diseño de Cali. Y Diana Isabel, abogada de la Universidad de Santiago. Son los 3 hijos, tengo 6, cada uno tiene 2 hijos. Y entre ellos, con doña Flor, se creó la empresa familiar. Actualmente, pues David es el gerente, Hernán Alfonso el subdirector y Diana Isabel, la asesora jurídica, que yo creo que es la que más trabajo tiene, te cuento. Pero es muy bonito, ¿no? Que al final, detrás de este hombre que se la ha jugado al todo o nada, que ha sido visionario, en el 2004 ya tenía página web, Proclama, y también fue pionero en la emisora virtual, sin alejarse de la edición impresa. Y esto, pues, no solo ha sido Alfonso, ha sido su esposa, sus hijos, que supieron
la responsabilidad que tenía este hombre quijotesco que se ha entregado al periodismo y que mucho ha dado frente a lo que el Cauca y cualquier sociedad necesita, que es informar, que es forjar opinión, tener una editorial, porque ante todo eso se necesita responsabilidad ética, profesionalismo, formación y toda una historia de vida que le permite a usted tener la sensibilidad de poderse conectar a cada uno de esos espacios. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted ha hecho denuncias y usted ha sido un hombre que en sus crónicas ha evidenciado problemas graves, estructurales en el departamento del Cauca. ¿Qué problema le recuerda una de esas denuncias que le haya traído o que usted haya dicho, hombre, si yo volviera a nacer, la afrontaría de una forma diferente? No, yo creo que yo no he tenido un problema así que sea la columna vertebral de mis asuntos. Ha sido una suma de problemas, te cuento. Nosotros hemos tenido problemas con la minería ilegal, hemos tenido problemas, obviamente que con la criminalidad armada. Criminalidad armada, pues, guerrillera inicialmente, y la otra criminalidad, pues, de narcotráfico. Nosotros hemos tenido muchos problemas políticos. Actualmente, en este momento, tenemos una serie de denuncias por injuria y calumnia. Cada vez que uno escribe una editorial está injuriando, alguien se siente supuestamente injuriado y con el derecho a... Mire, en los 40 años hemos superado, ¿cuántas será? Ninguna, no hemos tenido ningún problema, a pesar de que subimos y bajamos gradas respondiendo por injurias, por calumnias, nos han puesto a subir y bajar gradas, visitar fiscalías. ¿Qué noticia lo ha marcado? Que usted recuerde así con especial ahínco, que diga, esta noticia del norte del Cauca, en particular esta me marcó. Yo creo que la más terrible fue la masacre de Caloto. Y se hizo más terrible esta semana todavía. La masacre de Caloto, unos policías matar a 20 indígenas allí. Pues, estamos hablando de la masacre del Nilo. La masacre del Nilo en el año 91. Esa masacre, yo creo que eso fue unos años antes, en el 84, habían matado al cura indígena, al padre Ulcue. Álvaro Ulcue Chocue. Ulcue Chocue lo habían matado en el 84. Es decir, había comenzado una persecución hacia la etnia indígena muy dura, muy grave. Claro está, bueno. Sí, aparte de todo el problema de tierras y toda la lucha que había, las tensiones del norte del Cauca, recuerdo bien esa época. Exacto. Y entonces eso desembocó en esa masacre allí, matando niños y mujeres indiscriminadamente, un capitán de la policía, unos policías, porque fueron, y el Estado, eso fue muy determinante en el estado de ánimo, en la historia, en lo que uno, en sus sentimientos, en lo que ha asumido. Yo creo que eso nos marcó. Y la semana pasada, prescribió todo el proceso, es decir, que quedó en la total impunidad. El señor capitán, no recuerdo el nombre, en esa época ascendió a general de la República. Y no pasó nada, simplemente él disfruta de su pensión como general de la República y no pasó nada. Sin embargo, fue la masacre del Nilo. Oiga, hablando con sus amigos y con sus hijos, me dice que a usted le fascina andar sin 5, que nunca tiene plata. ¿Eso es verdad? Sí, es cierto, pero usted ¿cómo? No, pues o sea, ahora, es un hombre que toda la vida ha trabajado y todo eso, sino que él le encomienda todo ese tema de gastos y todo a
a su esposa, a su hijo, siempre están... ¿Cuánto tienen en la billetera ahí? Yo no manejo... Muéstrenos, lo reto para que nos muestre cuánto tiene en la billetera. Yo no manejo dinero hace por lo menos, mire ya. Ah, es verdad. No, nada. Ah, eso... Vea, es que yo no manejo dinero. Yo tengo un amigo mío que fue gobernador y senador, y también pero él sí carga un billetico de 2.000 pesos todo arrugado. Usted no, ni ese tiene. ¿Ah? Yo no manejo dinero por lo menos hace 30 años, te cuento. Es un ejercicio, es que yo no sé, nunca pude manejar el dinero, nunca pude manejarlo. Pues, oiga, a mí me pagaban el sueldo, te cuento, y recibía, yo no sé, no recuerdo, pues si hablamos de ahora, 5 o 6 millones de pesos el que recibe un sueldo. Y te cuento que hasta que yo no terminaba, no agotaba el último momento en las cantinas, borracho, de vago, no llegaba a la casa. Y entonces yo le hacía mucho daño yo le hice daño al grupo familiar, porque nunca supe manejar el dinero. pues eso supe, pero que eso no es solo ya profesional. Me dijeron, en Santander hubo un gran almacén, el almacén moderno. Y tan es cierto lo que usted dice, que nunca manejaba dinero, que a su papá le llegaban unas cuentas y que iban a ver que usted era feliz regalando calzones y vestidos de baño, pero como no tenía plata, le tocaba a don Alfonso Luna Solano pagarle los regalos de enamoramiento del hijo. ¿Eso es verdad? Lo que pasa es que mi papá sí manejó dinero, manejó algún dinero, manejó un buen prestigio. Mi papá era muy prestigioso, pues, comercialmente. Y ese prestigio me llegaba a mí, pues yo era... Entonces yo llegaba a alguna parte y no, mándale la cuenta a mi padre. Y todo el mundo se sentía como bien entregándole cosas a uno. Pues yo aprovechaba el prestigio de mi padre, pero... Para ir a enamorar, las muchachas a Enquilichao, dar regalos de almacén moderno. Oiga, yo quiero, Alfonso, ¿qué recuerda de su padre? Usted tiene un hogar de procedencia muy bonito. Supe que fueron 11 hijos, de los cuales están vivos 9, con formación cristiana muy fuerte, que su madre le tocó hacer peripecias para manejar ese batallón y sacar adelante a ese grupo familiar, y su padre un comerciante. ¿Qué recuerda de él? ¿Qué siente que le dejó él que hoy lo aplique en su vida? Oiga, yo recuerdo mi padre era yo adquirí el hábito de la lectura, y no solamente yo, mis hermanas, todas profesionales. Porque mi papá era muy recto, a pesar de que era un comerciante, que era un dirigente político del MRL, era director del MRL con Alfonso López Michelsen, aquí en Popayán, coordinaba todos los trabajos políticos con el papá de Luis Fernando Velasco, Omar Henry Velasco. Había otro, el doctor Prado, en fin, aquí en Popayán. Y mi papá era dirigente político liberal en el norte del Cauca, pero ante todo y fíjate que siendo comerciante, el tesoro de él era una biblioteca, pero era una biblioteca que él la iba creando porque era un lector incansable. Y entonces yo me leí los clásicos, yo me acuerdo de los clásicos Jackson. Siendo un niño yo leía la Odisea, la Ilíada, leía Shakespeare, me tocaba leer a Thomas Mann, yo de niño. Los clásicos Jackson, era una enciclopedia de 44 tomos. Y te cuento que la tarea, mi papá era allí, pasábamos, pues,
pues no existía ni la televisión, porque pues obviamente la televisión llegó en los años 60 y pico, 66, perdón, no, 50. Es decir, llegó a Colombia. Ya ha llegado, pero no se ha comercializado. Exacto, llegó a Colombia con Rojas Pinilla, pero no se ha comercializado, se comercializó por ahí 10 años después, en el 60 y pico. Entonces no existía ni televisión. Lo único que mi papá nos sentaba era a leerte, los clásicos, la historia mira que yo me acuerdo la Pero historia. también era un hombre visionario, sabía que con la lectura estaba formando a sus hijos. Claro, la historia universal pirenne. Yo creo que los viejos, como uno deben conocer la historia universal pirenne, eran los clásicos de la historia de esa época. Los clásicos de la literatura universal, los Jackson. En fin, entonces mi papá era muy dedicado a la formación, y a la formación religiosa, como tú dices, era supremamente disciplinado en la formación de los hijos. Así nos formamos. Yo le sacaba la mano de vez en cuando, claro. Pues le sacaba la mano, por ahí me dijeron que le jugaba ahí como buen escritor con el cruce de palabras. Le dijo: papá, ¿me da permiso para ir al parque? Claro, mijo, vaya. Y no regresó Alfonso, y era el Parque Caldas, que se vino usted acá, una revolución de muchachos y todo, y entonces le sabía manejar muy bien. Claro que le sacaba la mano. Oiga, Alfonso, usted es un hombre que está en actividad permanente, tiene columna de opinión en La República, montó la Corporación de Periodistas del Pacífico, está siempre al frente en muchas actividades, foros, seminarios, hace reconocimiento a la actividad periodística. ¿Qué lo inspira a mantenerse activo siempre? Mire, doctor Campo, el periodismo es una actividad, una forma de ser, es una actitud más que una aptitud con P, es una actitud con C. Es una vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo que usted dice de los seminarios, de los foros, de la corporación? El periodista tiene una responsabilidad social supremamente grande. Mire, uno de los derechos, igual que el derecho a la salud, igual que el derecho a la educación, igual que cualquiera de esos derechos fundamentales que tiene el ser humano, es el derecho a la información. Un ciudadano bien informado toma decisiones bien buenas o malas, según la información que tenga. El derecho a la información, ¿quién lo satisface? No es el Estado, son los medios. Claro. Por eso es que los medios tienen esa importancia dentro del sistema democrático. Y por eso es que el periodista tiene una responsabilidad social que hay que asumirla. Hay que asumirla con mucha responsabilidad. Tiene uno que prepararse, buscar siempre la verdad, ser responsable ante su comunidad. Eso nos obliga a estar todos los días preparándonos para poder responder a ese derecho que tiene el ciudadano, el derecho a estar bien informado. Sí, entonces, pues obviamente que y uno siente eso. Yo, por ejemplo, como director de Proclama, de la red de medios Proclama del Pacífico, siento que la gente cree en uno. Claro, Uno no puede fallarle a la gente. Alfonso, Santander de Quilichao, Santander de su alma. Yo quiero que cerremos este podcast con un mensaje a profundidad para Santander, para su pueblo, para la gente que lo ve. ¿Qué siente usted de su pueblo del alma? Mire, doctor Oscar,
Cuando uno llega a Bogotá a reuniones, uno va a Medellín, uno se va para Cartagena, cualquier parte fuera de aquí en nuestro departamento llega uno y ¿usted dónde es? Santander de Quilichao, y ahí mismo todo el mundo voltea a mí. ¿Cómo así? Y lo voltean a ver que si está íntegro, ¿no? Completo, y cómo así, y cómo hacen para vivir allá, es la imagen que se tiene. Esa imagen es lo que me ha anclado a mí, porque hay mucha gente que, entre otras cosas, que nos ha dicho, hombre, ustedes con esas condiciones, con esa capacidad administrativa de un medio de comunicación que tienen, ustedes deben de estar en Cali, en Bogotá, en Medellín, porque es donde está el movimiento económico que les da a ustedes para ser un gran medio. Ustedes tienen las condiciones para ser un gran medio si están en una de las capitales. ¿Por qué en Santander de Quilichao? Y fíjese que Santander de Quilichao es lo que es la respuesta, esa es la vida de uno, es la necesidad que tenemos de estar en Santander de Quilichao, porque tenemos que demostrarle al mundo que Santander de Quilichao no es para sobrevivientes. Santander de Quilichao es una ciudad que está progresando, obviamente con todos los problemas de una sociedad que evoluciona a unas velocidades alarmantes, pues con esta cuestión de las nuevas tecnologías, con cuestiones del narcotráfico, con cuestiones de la necesidad de enriquecimiento rápido que se le nota a mucha gente. Santander, a pesar de eso, tiene una sociedad que está, que cultiva el grupo familiar, que cultiva las buenas maneras, que quiere sostenerse en el tiempo y en la buena historia. Y contribuir a eso es nuestra función. No podemos hacer lo mismo, digamos. Nosotros nos vamos para Bogotá. En Bogotá somos la cola de león. Es preferir ser la cabeza del ratón aquí en Santander de Quilichao, porque Santander tiene futuro y Bogotá tiene pasado. La ciudad de los Amanes, Santander de Quilichao, una ciudad intermedia, agradable, de gente querida, que se destacan en distintos aspectos. Hoy hemos tenido en este podcast a un gran quilichagüeño, amigo mío, me honra ser su amigo, además siempre lo he admirado por su coraje, por su capacidad de escribir, por su espontaneidad, por su ética, por su sinceridad. Y para nuestro podcast, de verdad que ha sido un honor hoy haber compartido con Alfonso Luna, que nos ha mostrado todo su trayecto de vida, algunas pilatunas, el orgullo que tiene de su familia, de sus hijos, de su esposa y el legado que ha formado. Alfonso, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, deseando todos los éxitos para los objetivos venideros, para Proclama, para Alfonso, para sus hijos, y lo más importante, que siga forjando esa visión periodística con ética a través de su corporación, de sus eventos, que siga siendo un referente para los jóvenes que están iniciando en la comunicación social, en el periodismo, que yo siento que lo está haciendo muy bien. Y bueno, vamos para adelante, Alfonso. Doctor Oscar, muchísimas gracias. Yo quiero expresarle a usted, a su distinguida familia, a todos sus colaboradores, un agradecimiento por esta sorpresa tan agradable, tan maravillosa que me ha dado. Yo nunca había tenido la oportunidad de... Ha entrevistado a todo el mundo, pero no que lo entrevisten. Y aprender de usted. Hoy aprendí otras cositas que uno tiene que investigar un poquito más para preguntar. Oiga, de verdad, mil gracias a todos ustedes, mil gracias por apoyarnos, por acompañarnos. Estamos nosotros ya haciendo recta final de los podcasts, de las emisiones de este año, y volveremos después de que pasen
ciertos eventos de los cuales me impedirán seguir al frente del podcast, pero el apoyo que hemos tenido de la ciudadanía, de los caucanos y de otras partes que nos escriben, pues nos han puesto a pensar de que hay que seguir mostrando la vida de los mejores referentes, los que nos hacen sentir orgullosos de ser caucanos y sobre todo de que hay cosas positivas, cosas amables, cosas para mostrar que en el Cauca no solo son cosas malas, y estamos seguros que así como Alfonso hay cientos y miles de caucanos y caucanas que querrán contarnos su historia. A todos, mil gracias. Este es su podcast A Campo Abierto.